Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa asbihi ajmain. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con cada una de las fuentes de la jurisprudencia islámica, empezando por las fuentes primarias, es decir, el Corán y la Sunna. Con relación al Corán, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue revelado el Corán, cuál fue el orden de la revelación y los hechos que acontecieron durante su compilación, el significado evidente y oculto en el Corán, aquello que se dice claro y ambiguo en el significado del Corán, algunas razones y circunstancias de la revelación y lo que tiene que ver con lo abrogado y lo abrogador. En primera instancia, vamos a hablar un poco acerca de la revelación del Corán. El Corán fue revelado de manera gradual, pero irregular al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo largo de un periodo de 23 años, a fin de fortalecer el corazón del profeta y de los creyentes y de responder a diversas situaciones y preguntas. Esta revelación empieza en Medina en el año 625 de la era cristiana y empieza en Meca en el año 625 y concluye en Medina 23 años después. Al iniciar la revelación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía 40 años de edad. Los primeros 13 años del periodo de la revelación transcurrieron en Meca, los siguientes 10 en Medina. La migración emprendida por el profeta Muhammad de la Meca a Medina ocurrió el 16 de julio del año 622 y es conocida como la Égira o el Hijra en lengua árabe y marca el inicio del calendario musulmán. La mayor parte de las aleyas que contienen las leyes, llamadas Ayatul Ahkam, fueron reveladas en el periodo medinense, es decir, en el periodo de Medina, los últimos 10 años, y corresponden aproximadamente a una tercera parte del Corán. ¿Cómo fue el orden de la revelación y cuál es el orden de la compilación? Durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán fue revelado. De hecho, la primera aleya revelada fue la aleya primera de la Surat al-Qalam, llamada aleya Iqra, dado que es la palabra con la que empieza. Durante la vida del profeta, el Corán fue revelado y conservado de memoria o escrito en pieles, planchas de piedra, cortezas de madera o huesos. Sobre todo fue conservado de memoria por una razón muy importante, y era que la mayor parte de la gente de la península arábiga en esa época eran analfabetos. Ellos cultivaban otras ciencias, entre ellos la poesía, y eran grandes memorizadores. De hecho, la gente de la zona hoy día lo sigue siendo. Al ser revelada la totalidad de las suras, de cada sura, el profeta daba a los musulmanes el orden en que debían ser organizadas las aleyas. Y luego, consecutivamente, iba avisando el orden en el que las suras debían ser organizadas para ser recitadas. Según una narración de Aisha, radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella, Fátima, la hija del profeta Muhammad, que Allah esté complacido con ella, contó que su padre le dijo que el ángel Gabriel, alayhi salam, usualmente recitaba el Corán para él cada año. Este hadiz es transmitido por Bukhari y nos demuestra que en vida del profeta, si había una recitación completa del Corán, ya existía un orden, tanto para las aleyas como para las suras. Dado que luego de la muerte del profeta Muhammad, muchos de quienes habían memorizado el Corán completamente murieron en las guerras contra los apóstatas, los compañeros del profeta temieron por la integridad del Corán y decidieron compilarlo en un solo libro. Este proceso de compilación empieza en la época del califato de Abu Bakr. El encargado de la compilación fue Said bin al-Thabit pues a la muerte de Abu Bakr, desafortunadamente el trabajo no había sido concluido.
Luego de la muerte de Abu Bakr, los manuscritos fueron guardados por Omar y a la muerte de este pasaron a manos de su hija Hafsa, quien había sido otra de las esposas del profeta. Y durante el califato de Uthman ibn Affan, que se dio entre el año 644 y el 646 de la era cristiana, los suras fueron organizados de acuerdo al ordenado por el profeta y finalmente fueron compilados de la forma que hoy conocemos. Luego de haber sido culminada la compilación, los trozos de los manuscritos pertenecientes a los compañeros del profeta fueron quemados. Fueron hechas 7 copias del documento y repartidos en 7 lugares diferentes. Uno quedó en la Meca, otro se fue a Damasco, otro al Yemen, otro a Bahrein, uno a Basra, uno a Kufa y uno permaneció en Medina. Inicialmente el Corán fue escrito sin diacríticos ni vocalización y fue hasta el califato de Ali ibn Abu Talib, que se dio entre el 556 y el 661, cuando Abul Aswad ad-Duali le colocó los diacríticos y las vocales al texto y estableció las bases de las ciencias de la lengua árabe. Es decir, el texto en aquel entonces quedó tal y como lo conocemos hoy mismo. Con relación a los significados del Corán, algunas veces se habla de que el Corán posee significados de tipo oculto y evidente, o que algunas cosas son claras y otras son ambiguas. Lo cierto es que no existe un significado oculto en el Corán. El Corán es un libro claro, explícito, completamente entendible. Fue revelado como guía para la humanidad. No existe un significado oculto como tal. La intención del texto es entendible mediante el entendimiento de la sintaxis. Y a fin de interpretar correctamente el texto coránico es necesario el conocimiento profundo de la lengua árabe y su estilografía. Con relación a lo que está claro y lo que está ambiguo, si bien es cierto que existen algunas cosas ambiguas, la mayor parte del Corán fue revelado en un lenguaje completamente claro. Algunas aleyas coránicas poseen más de una interpretación y son llamadas al-mutashabihat, pero son muy pocas. Las aleyas al-mutashabihat son una de las principales causas de las diferencias entre las escuelas de jurisprudencia islámica. Sin embargo, ellas no alcanzan un 10% del texto completo. Ahora, las razones y las circunstancias de la revelación. Algunas de las revelaciones fueron hechas obedeciendo a determinadas circunstancias y las leyes que de dichas revelaciones se derivan son aplicadas de manera generalizada en casos similares de acuerdo a que, primero, la ley haya sido revelada de forma generalizada y no posea elemento alguno en el que se especifique que su uso debe ser particular para el caso al que fue revelado, y segundo, que el profeta hubiera aplicado dicho juicio en otras ocasiones similares. Vamos a ver ejemplos de razones y circunstancias de la revelación. El Corán tiene varios componentes. Algunos son narraciones históricas, otros son leyes, otros son otras aleyas hablan de descripción de lo que será el paraíso y el infierno, otras tienen algunas predicciones. En el caso específico de las aleyas que fueron reveladas como contestación a alguna pregunta o alguna súplica, generalmente estas aleyas en principio son tomadas como norma que se usa explícitamente en el caso en el que fue revelado o en casos similares. 2, deben tomarse en cuenta que estas aleyas, que son frutos que son respuestas a determinadas circunstancias, en algunas ocasiones resultan exhortaciones generales, pero exhortaciones, no leyes. En el caso de las suras que hablan de hechos históricos, que nos cuentan las historias de los pueblos que antecedieron, en ellas hay algunas premisas que pueden ser tomadas como base de juicio, pero en general
se nos muestra esta historia para que nosotros podamos sacar de ahí una enseñanza y podamos mejorar nuestras vidas sin tener que repetir los errores de nuestros antepasados. Con relación a lo abrogado y lo abrogador, existen leyes dentro del Corán las cuales fueron abrogadas. Aunque hay algunas escuelas, algunas líneas de pensamiento islámico en cuanto a la parte jurídica, que opinan que no existe nada tal como lo abrogado y lo abrogador, sino que el juicio varía dependiendo de la circunstancia. Es el hecho, por ejemplo, de Ayatul Seif, la cual llega Ayatul Seif fue abrogada, hablando un poco de la historia de esta ley desciende para decir que en donde fuesen encontrados, en donde un musulmán encontrase un incrédulo, debía declararle la guerra y combatirlo. Esta ley llega a abrogar una ley en donde se decía que cuando un musulmán se encuentra a un no musulmán o a un incrédulo, debía tratarlo con bien e intentar enseñarle la religión. Debemos tomar en cuenta que, uno, hay que mirar muy bien el orden de la revelación y dos, hay que mirar las circunstancias en las cuales fue revelado. Ayatul Seif fue revelado en época de guerra, así que no extrañaría que en algunos casos no se tome como abrogada, sino que se tome como específica para determinados periodos. Generalmente, una aya coránica solo puede ser abrogada por otra ley coránica posterior. Un hadith correcto solo podrá ser abrogado por una aya coránica, es decir, un texto solo puede ser abrogado por un texto de mayor peso jurídico. Un hadith correcto no podrá ser nunca abrogado por uno de calidad menor. Existen varios tipos de abrogación, entre ellos tenemos, primero, la abrogación del juicio sin que exista un juicio alternativo. Segundo, la abrogación de un juicio por una alternativa, por una mejor alternativa. Tercero, la abrogación del juicio por una alternativa similar. Y por último, la abrogación del juicio por una alternativa más difícil. Vamos a ver ejemplos de los diferentes tipos de abrogación. Cuando miramos en el Corán la sura 58, aleyas 12 y 13, leemos: Vosotros que creéis, cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna caridad. Subrayo, cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna caridad. Esto es mejor para vosotros y más puro, pero si no encontráis cómo, Allah es perdonador y compasivo. Os asusta tener que ofrecer dádivas antes de vuestras confidencias. Si no lo hacéis, Allah siempre vuelve a vosotros con su perdón. Pero estableced el as-salá, dad el asaque y obedeced a Allah y a su mensajero. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Esto es un caso de abrogación de juicio sin que exista un juicio alternativo. Es decir, inicialmente, en el inicio de la aleya 12 se dice: cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna caridad. Luego, en el segundo párrafo de la aleya 13 se dice: si no lo hacéis, Allah siempre vuelve a vosotros con su perdón. Es decir, se elimina la condición de dar alguna caridad cuando se quiera, de ofrecer alguna caridad cuando se quiera hablar directamente con el mensajero, y simplemente no se pide ninguna otra condición a cambio. En el caso de la abrogación del juicio por una mejor alternativa, tenemos la sura octava del Corán entre las aleyas 65 y 66. Dice: Profeta, anima a los creyentes para que luchen.
Si hay 20 de vosotros constantes, podrán vencer 200, y 100 vencerán a 1000 de los que no creen. Luego, en el segundo parágrafo de la ley 65, dice, si hay 100 de vosotros constantes, venceréis a 200, y si sois 1000, venceréis a 2000. Quiere decir que en este caso se disminuye la condición y se aumenta la ventaja. Es decir, tenemos una abrogación del juicio por una mejor alternativa. En el caso de la abrogación del juicio por una alternativa similar, tenemos la sura segunda, es decir, la Surat al-Baqarah, aleya 144 del Corán, en donde dice, te hemos visto mirar al cielo con insistencia y vamos a darte una dirección que te satisfaga. Vuelve tu rostro hacia la mezquita inviolable y vosotros donde quierais que estéis, volvedlo a ella. Los que recibieron el libro saben que es la verdad procedente de tu Señor y Allah no está inadvertido de lo que hace. Esta aleya fue revelada en ocasión del cambio de la quibla de Jerusalén a la Meca. En este momento, las personas que estaban rezando hacia Jerusalén se dan la vuelta y empiezan a rezar hacia la Meca. Es decir, se produce una abrogación de juicio por una alternativa similar, una quibla por otra. En el caso de la abrogación del juicio por una alternativa más difícil, tenemos la sura cuarta del Corán entre las aleyas 15 y 16. Dice, aquellas de vuestras mujeres que se presenten con una indecencia, buscad 4 testigos de entre vosotros. Y si dan testimonio contra ellas, retenedlas en las casas hasta que la muerte se las lleve, o Alá les dé una salida. Y aquellos 2 de vosotros que la cometan, maltratadlos, pero si se arrepienten y se corrigen, dejadlos. Es cierto que Alá acepta el arrepentimiento y es compasivo. En el caso de la aleya 15, decreta el encierro de por vida para las mujeres que hayan cometido indecencia. En este caso, existen discrepancias con relación a lo que quiere decir la palabra indecencia, pero básicamente decreta el encierro hasta la muerte. En el caso de la aleya 16, dice aquellos 2 de vosotros que la cometan, es decir, que en este caso el castigo se esclarece que es tanto para el hombre como para la mujer. Maltratadlos, es el caso de la flagelación, el azote. Pero si se arrepienten y se corrigen, dejadlos. Es cierto que Allah acepta el arrepentimiento y es compasivo. Es decir, que en este caso se pasa del juicio del encierro de por vida a el juicio de los azotes o la flagelación en el caso de la relación sexual ilícita entre 2 personas solteras, o la lapidación en el caso de la relación ilícita entre personas casadas. Esto con relación a lo que tiene que ver con el Sagrado Corán. En adelante empezaremos a trabajar con la sunna. Lingüísticamente la palabra sunna significa la forma, el modelo o la prescripción. Desde el punto de vista de las ciencias del hadith, se refiere al conjunto de dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo aquel dicho o acto que tácitamente hubiera aprobado y todas aquellas narraciones que describen su carácter o atributos físicos. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias de la jurisprudencia, la sunna hace referencia a todos aquellos actos que son recomendables. Y desde el punto de vista de las ciencias de las fuentes de la jurisprudencia, la sunna es la segunda fuente en importancia dentro de las fuentes de la jurisprudencia, luego del Corán. Existen 3 tipos de sunna: sunna qawli o qawli, taqriri y fa'ili. Sunna qawli
es decir, la verbal, corresponde a todos los dichos del profeta Muhammad, todo aquel que él habló, que él expresó de manera verbal. Por ejemplo, cuando el profeta Muhammad dijo, aquel que mienta no es uno de nosotros. Narración que luego es transmitida por Ahmad. La sunna takriri, es decir, la sunna aprobatoria, es aquella en la cual el profeta concede su aprobación a determinados actos de sus compañeros. Por ejemplo, la aprobación que el profeta concede a que las mujeres llevasen a cabo la as-salá en las mezquitas en el mismo cuarto que los hombres, pero separados. Es decir, están todos en la misma sala de oración, pero los hombres en las filas de adelante y las mujeres en las filas de atrás. En el caso de la sunna fa'ili, o actuada, hace referencia a los actos que el profeta solía realizar. Por ejemplo, la manera de llevar a cabo su as-salá o de realizar la peregrinación. ¿Cómo se clasifica la sunna? La sunna tiene varios tipos de clasificación. Entre esta clasificación tenemos las acciones que forman parte de la naturaleza del profeta, las cuales son acciones cotidianas, tales como su manera de sentarse, de caminar, de comer, de beber, etc. Muchas de las cuales generalmente no son tomadas como base de juicio. Las acciones especificadas para el profeta, es decir, aquellas acciones ordenadas específicamente para él, como por ejemplo que sus viudas no pudiesen volverse a casar. Este tipo de sunna nunca serán tomadas como base de juicio o base de acción jurídica, y las acciones del profeta con consecuencia legislativa. De estas hay tres tipos: las acciones del profeta, que proveen una explicación del texto coránico, por ejemplo, la forma de realizar la salá; los actos del profeta, los cuales corresponden a la categoría de actos recomendados, por ejemplo, ayunar 6 días durante el mes de Shawwal, lo cual es sunna; y las acciones del profeta, que corresponden a la categoría de actos opcionales, por ejemplo, el número de hijos que deberá tener una pareja. Ahora, ya entrando a lo que es la definición del hadith directamente, lingüísticamente el término significa noticia, conversación, cuento, historia, narración, reporte, o reporte histórico, legendario, verdadero o falso en relación con el pasado o el presente. Como segundo significado se encuentra el de nuevo en oposición a antiguo, o el cual puede ser extrapolado lingüísticamente y corresponde a nueva o anuncio. Islámicamente corresponde a las narraciones referentes única y exclusivamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a la terminología básica del hadith, tenemos algunas palabras que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. La primera de ellas es sanad. Sanad hace referencia a la cadena de narradores que asciende hasta el profeta Muhammad. Tabaqa es el conjunto de narradores correspondiente a la misma generación. Por ejemplo, la Tabaqa Lula, que fue la generación de los compañeros del profeta Muhammad. Marfu es un hadiz cuya cadena de narradores asciende directamente hasta el profeta. Mawquf es un hadiz cuya cadena de narradores solo llega hasta los compañeros del profeta. El mursal, el hadith mursal, es un reporte de un dicho o hecho del profeta Muhammad, de lo cual no se conoce el nombre del compañero que lo narró, mientras que el hadith qudsi es un hadith cuya cadena de narradores asciende directamente hasta el profeta Muhammad y en el cual se transmiten directamente mensajes de Allah. En cuanto a la clasificación del hadith, tenemos 3 tipos de clasificación: según el método de transmisión, según el número de narradores por generación, es decir, por tabaqa, y según el grado de autenticidad. Según el método de transmisión, el hadith puede ser mutawatir o ahad. El hadith mutawatir es aquel que ha sido transmitido generación tras generación por gran cantidad de
de personas de manera ininterrumpida, mientras que el hadith ahad es aquel que al principio de la cadena solo fue transmitido por una persona o un número muy pequeño de personas. Ahora, según el número de narradores por generación, es decir, según el número de narradores por tabaqat, tenemos el hadith mashhur, que es aquel que es ampliamente conocido, el hadith aziz, que es aquel que sin llegar a ser mashhur, el número de personas que lo narran va de 5 en adelante, y el hadith garib, que es aquel que un número inferior a 5 personas lo han narrado al inicio de la cadena. Y según su grado de autenticidad, el hadith puede ser sahih, es decir, correcto. Hasan es una categoría inferior a sahih, sin dejar de ser correcto, tiene algunas debilidades, y el hadith da'if. El hadith da'if o débil es aquel que tiene gran debilidad. Este hadith da'if tiene una división. El hadith débil de tipo mu'allaq es un hadith del cual se desconoce uno o más narradores del principio, el medio o el final de la cadena. El mu'addal es el hadith en el cual se desconocen 2 o más narradores consecutivos de la cadena de transmisión. El hadith munqata'i, que es aquel en el cual existen eras completas interruptas en la cadena de transmisión. El hadith shadh es un hadith en el cual un narrador fiable narra algo diferente a lo narrado por otro narrador fiable, es decir, tenemos 2 versiones diferentes del mismo hadith narrado ambos por narradores fiables. El mu'allala es un hadith cuya cadena de transmisión en apariencias es correcta, sin embargo deja dudas entre los conocedores de las ciencias del hadith. El hadith munkar, que es un hadith narrado por transmisores de poca credibilidad, que es discordante con otra narración reportada por narradores fiables. Y el hadith maudú, que es una narración completamente inventada. Ahora, con relación a los principales textos de hadith con los que contamos, tenemos varios libros importantes como son Sahih Bukhari, Sahih Muslim. En cuanto a los Sahih, a los textos de Sahih, el otro texto bastante importante es Sahih Ibn Hibban, aunque no es muy conocido. En cuanto al Sunan, tenemos el Sunan de Abi Daud, el Sunan de Tirmidhi, el Sunan de Nasai, el de Ibn Majah. El texto, de hecho, fue el primer texto de hadith compilado, que fue la Muwatta del Imam Malik, y el Musnad del Imam Ahmad. Estos textos, a pesar de su relevancia, no son aceptados en el mismo orden y con el mismo peso jurídico por todas las escuelas de jurisprudencia. Así que vamos a tener que muchísimas veces entre una escuela y otra los juicios van a variar dependiendo del hadith que se acepte como base de juicio jurídico para tal efecto.